doctor Guillermo Lumbreras Salcedo para que pase al podio. Creo que no necesita presentación. Vamos a leer su currículum. Es doctor en letras y profesor emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha ejercido la docencia en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y a nivel internacional en la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Complutense de Madrid, Universidad Libre de Berlín, Universidad Estatal de Nord Fluminense, entre otros. Ha sido director del Museo Nacional de Arqueología y ha prestado servicios como consultor en UNESCO, PNUD, BID y la CAF, entre otras instituciones. Cuenta con más de 40 libros publicados y traducidos al inglés, italiano, alemán, francés y japonés. Conoce los idiomas quechua, inglés, francés, italiano y portugués. Doctor, lo invito a, por favor, a... Gracias. Yo voy a comenzar con todo al revés. De modo que les voy a pedir disculpas y espero que no se me aburran demasiado, porque no son de los temas concretos que acabamos de escuchar, que me han fascinado y me han quitado todo lo que yo quería decir. Cuando hablamos de los bienes o restos de carácter arqueológico para ser objeto y destino turístico, estamos hablando de un elemento, un objeto que tiene dos dimensiones bien diferentes. Una es que todo objeto arqueológico es un testimonio histórico concreto de algo que ocurrió, de algo que hicieron, un conjunto o una persona. Entiéndase bien que estamos hablando de testimonios históricos exactamente iguales que aquellos que pueden ser escritos, documentados, o que pueden ser presentados por nosotros oralmente. Son hechos históricos, cosas que ocurrieron, con gente que participó, con gente que estuvo allí. Cuando nosotros nos enfrentamos a un mausoleo, a una tumba donde aparece una momia o lo que fuera, esa momia es una persona, una como cualquiera de nosotros pudo serlo. Y no solamente es eso, sino que en el proceso de su deposición, en el proceso de su enterramiento, participaron todo un conjunto de gentes que sufrieron su muerte, que lloraron por ella, que estuvieron allí rindiéndole un homenaje en función de lo que esa persona pudo hacer en vida. Nos merece respeto. Nos merece respeto exactamente igual al que tendríamos ahora por alguien que se murió en nuestros días. Ese es el punto de vista arqueológico. Consecuentemente, cuando se muere alguien, cuando encontramos un entierro, cuando hay una pared, hay un edificio allí y que luego lo vamos a considerar como objeto turístico, es un objeto, sí, pero es parte de un testimonio. Y es así como debemos tratar, pero esa es una de las formas de tratarlo. La otra forma de tratarlo es como objeto, en donde la momia deja de ser una persona, en donde la momia deja de haber estado enterrada allí dentro de una ceremonia y se convierte en un objeto de interés público para ser entregado como elemento de comunicación, como elemento de reflexión histórica o simplemente como un elemento de distracción. Es decir, es un bien que se convierte en objeto turístico. Turismo es básicamente eso, es el acceso que tiene la gente a aprender cosas, a mirar cosas, a distraerse con ellas o a entusiasmarse o a poder sobre la base de ellas, de lo que ve, introducirse en un campo de reflexión en torno al destino, en torno a la vida, en torno a lo que hay dentro de nuestro tiempo, antes o después. El turismo, desde luego,
desde ese punto de vista, es esencialmente una escuela abierta. Es una escuela en la que todas las gentes que por diversa razón van y ven esto, ven lo que nosotros presentamos como objeto turístico, aprenden, gozan y están con ella. Pero la idea de que turismo es solamente aquello que se organiza desde una perspectiva estrictamente comercial, con gentes que van y vienen y que con eso se mejora el mercado y con eso, qué sé yo, la hotelería va a funcionar y demás, que es cierto, no es lo único. Todos los días que nosotros pasamos y algo nos gusta cuando pasamos, estamos haciendo turismo. Estamos reflexionando de repente en favor de los colores. Entonces es una expresión, o es una forma de aproximarse al placer, de ver las diferentes formas como se presentan los colores frente a nuestros ojos. O de repente vemos lo que ocurre con un niño que está abandonado en medio de la calle o en medio del campo y nos induce a reflexionar sobre la relación que nosotros debemos tener con los niños. Por ejemplo, el turismo es básicamente eso, llevado a un medio, a un sistema en el cual se ubica a las personas dentro de esto que llamamos nosotros objeto turístico. Cuando nosotros presentamos una huaca, una ciudad, un cementerio, con momias, o con museos en donde hay pues, mucha cerámica y muchos oros y esas cosas, nosotros lo que estamos haciendo es llevar a la gente, convocar a la gente para que vaya a aprender. Dice que para distraerse, sí pues, solo que esta distracción tiene un elemento, un componente sustantivo. Es una distracción de penetración en un campo del que todos gozamos y en el que todos vivimos, que es la historia. Nosotros no nos damos cuenta, pero la historia la tenemos en las manos. Nuestros poros están absorbiendo historia cada día. Este es un hecho histórico. Y es un hecho histórico que de una u otra manera nos da a nosotros todo un conjunto de elementos sustantivos para nuestra existencia, que pueden ser de un solo momento, de un solo día, de un mes, una semana, o lo que fuera, pero es parte ya de lo que nosotros hemos hecho. El objeto turístico no existe por esa razón. El objeto turístico es objeto turístico en la medida en que convoca a la gente para que la gente se aproxime a ese objeto, lo vea, lo goce y esté asociado de alguna manera en su experiencia con él. Lo incorpora. Cuando nosotros vamos a ver las momias de Leimebamba, no vemos simplemente momias, las incorporamos a nuestra experiencia personal, quedan allí. De pronto no las recordamos en el cotidiano, pero de repente en un momento determinado esas momias van a participar de nuestras experiencias, por ejemplo en el sueño, por ejemplo en lo que nosotros tengamos que ver con la muerte de otras gentes, con los sistemas de vida de otras personas. Eso es lo que nos da el turismo, pero ese turismo no nos da una cosa seria y bien hecha si los objetos no son presentados de una manera adecuada que nos permita a nosotros absorber esa experiencia de manera más sistemática, de manera más organizada. Es por eso que el turismo se ha desarrollado como un mecanismo a partir del cual los objetos y los bienes que están en la naturaleza o en esto que le llaman cultura, dispersos, de alguna manera, se organizan. Y se organizan de tal manera que puedan ser más útiles para el conocimiento, el aprendizaje y la recepción de las gentes sobre lo que tienen. Cuando comenzaba esta exposición,
Les decía que tenemos dos frentes de estos objetos o bienes que son turísticos. Uno es el explícitamente histórico. En lo explícitamente histórico, lo que hacen los arqueólogos es rescatar de los restos materiales el contexto dentro del cual esos restos se dieron. Es decir, para nosotros ver un conjunto de objetos tirados en el suelo, no son objetos tirados en el suelo, o un muro, no es un muro simplemente. Ese muro tiene todo un conjunto de elementos históricos dentro de él. Un muro es una experiencia de muchos años de la gente. Cuando uno va a ver lo del Capacñán, por ejemplo, este camino que cruza el territorio andino, desde el sur de Colombia hasta la Argentina, no está viendo solamente un camino, está viendo muchas cosas. Una, muy importante, el régimen de conectividad que tiene y que requiere el Perú para poder avanzar y desarrollarse. Esto de la conectividad, que dicen que el Perú es un camino, se refiere a un hecho fundamental. Nosotros sin la conectividad estamos fritos, estamos muertos. Somos un conjunto de pedazos diferentes. Somos diferentes. Los que vivimos aquí, los que vivimos en Yurimaguas, los que vivimos en Arequipa, los que vivimos en Puno, somos distintos porque tenemos experiencias vitales diferentes. Tenemos que resolver las cosas de diferente manera en cada uno de estos lugares, no solamente en la agricultura, no solamente en la construcción, con barro, con piedras, sino en la vida misma, diaria. El turismo lo que hace en eso es entregarnos la experiencia de cómo son diferentes los otros y en qué consisten las diferencias. El Capacñán tiene la virtud de poder recorrer un territorio bien diverso. Yo les invito a caminar el Capacñán mentalmente. Comenzar desde el sur de Colombia, cruzando todo el Ecuador, pasando por los ríos, las montañas, las quebradas, los mares y tal, que van a lo largo de todo el territorio de los Andes. Oigan, es una experiencia fabulosa. Hay quienes la han hecho. Uno de los primeros que hizo y que nos dejó una referencia a eso fue un cronista español, un soldado español llamado Ciesa de León, que describe todo el Capacñán, pero no describe el camino, pues. Es como si alguien se pusiese a describir la Panamericana por los trechos en los cuales no hay, qué sé yo, no hay asfalto y cosas así, sino por qué cosas comunica, por dónde pasa, cómo cruza los desiertos, cómo cruza las partes que son, y cómo destruyó al Perú. Ustedes saben que la Panamericana es el principal enemigo de este país, porque conectó solamente un sector del país, que es la costa, dejó en segundo lugar a la sierra, que pasó de ser un elemento de desarrollo importantísimo en tiempos prehispánicos, a convertirse en un lugar secundario, y finalmente dejó al traspatio a toda la selva. Todo eso andaba conectado con el Capacñán. O sea, el diseño del Capacñán es un diseño sustantivamente esencial para entender la dinámica y el proceso de existencia de este territorio que se llamó Tahuantinsuyo. Con la Panamericana hemos hecho lo contrario. No es que sea mala, porque gracias a esto nos comunicamos a lo largo de toda la costa. No, es que dejaron atrás, en un segundo nivel, toda la conexión que existía en ese momento con el Capacñán, y que de alguna manera se ha roto y nos ha generado distorsiones económicas y sociales muy violentas. Antes, si yo vivía en Lima y quería ir a Yurimaguas, me subía al Capacñán y con el Capacñán recorría por la cordillera todo el trayecto que había entre este punto y el que va a mirar, y luego bajaba de inmediato a Yurimaguas. Había un camino troncal que nos permitía, y que los españoles siguieron, pues. Es con el periodo republicano que nosotros construimos un país diferente.
Estas condiciones son importantes de ver cuando uno ve este camino. Cuando ve este camino se está mirando en el espejo en relación a lo que nosotros hemos hecho, en lo que nosotros vamos a poder hacer, en lo que nosotros debemos hacer. Entonces no es una... Miren qué bonito camino, miren qué largo camino, miren que tiene 6.000 metros. Sí, pues tiene 6.000 kilómetros y esto es lo importante dentro de lo que son los restos arqueológicos. El turismo lo que hace es conectar a inmensos sectores de población que no son los especialistas, que no son los arqueólogos, los arquitectos, los abogados, sino que somos todo el conjunto, niños, adultos, un campesino que no tiene mayores estudios en nada, nada del tipo complejo en el que nosotros estamos normalmente siendo educados, y que de una u otra forma se conectan con un país que no les es explicado porque ellos los están viendo. Nosotros consideramos que eso además nos permite establecer una línea importante. Estos restos históricos nos pertenecen a todos y tanto en la constitución del país como en todos nosotros y a nivel mundial se consideran que son todos los miembros de una nación, de la nación, propietarios de ella. Todos somos dueños de los restos arqueológicos, todos somos dueños, en tantos restos históricos que nos pertenecen a nosotros. Ahora, ¿quiénes son nosotros? Nosotros son toda la humanidad, porque estos caminos que se hicieron, estos edificios, los edificios de Tiahuanaco, Machu Picchu y todo eso, son expresiones de una manera concreta de resolver los problemas concretos que la gente tuvo en un lugar determinado. Pero eso lo hubieran hecho también en otra parte, lo han hecho de otra manera, en función de las condiciones particulares que tuvieron. De modo que la condición de propiedad nacional es, por principio, condición de propiedad de la humanidad. Esa es la razón por la que la UNESCO reconoce como patrimonio de la humanidad a todos los restos que son de base histórica o natural establecida. Este patrimonio de la humanidad hace que nosotros en nuestros países nos enfrentemos a la necesidad de cómo es que tenemos que responder frente a eso. Oigan, es una gran responsabilidad el tener los restos históricos mantenidos. Hay la parte arqueológica, que es la más pesada. La parte arqueológica requiere mucho tiempo, porque cuando se aborda un resto arqueológico, no se trata de rescatar objetos, que es lo que antes se pensaba en arqueología. Yo voy, saco un huaco, saco 10 huacos, y con eso he hecho arqueología. No, no, no. La señora de Zipán no tiene sentido, o la señora de Cao, no tiene sentido si es que no la contextualizamos. Deja de ser señora importante si es que la sacamos del contexto dentro del cual está. Y los arqueólogos de lo que se ocupan es de tratar de ver en qué condiciones históricas vivió esa señora. Y por lo tanto, ¿por qué es importante esa señora? No vamos a saber que esa señora es importante simplemente porque está allí. Sabemos que está allí por tales y cuales razones, y por esta causa esta señora es importante. Y se ha convertido la señora en destino turístico. Se ha convertido en un bien que con contribución del Estado y el sector privado se ha podido resaltar, y en este momento es parte de un proyecto de vida de muchísima gente y de un proyecto de destino, de visita, voluntad de conocer, de una cantidad impresionante de gente. Antes de 1990, no me acuerdo cuándo, ¿a quién le interesaba ir a Magdalena de Cao? A varios de nosotros por razones diferentes. Íbamos a Santiago de Cao, a Magdalena de Cao, pero no se nos ocurría ir a ver al brujo, e ir a ver
el sitio donde está la señora de Cao. Estas condiciones nos indican a nosotros que el debate respecto a la participación del Estado y del sector privado en la preservación y presentación de los restos arqueológicos es un debate sin sentido. Somos todos los responsables, pero hay que dividir cosas, hay que tener en cuenta cosas. El sector turismo se ocupa de los objetos con fines turísticos. El sector cultura se ocupa de los contextos dentro de los cuales se dan los sitios arqueológicos. Cuando los arqueólogos nos metemos a restauradores y a hacer puesta en valor, metemos la pata de manera descomunal. Cuando los que se dedican a presentar el turismo se meten sin tener al lado a los arqueólogos, hacen barbaridades. Es absolutamente indispensable establecer una conexión directa entre estos dos sectores porque tratan de dos aspectos de la realidad diferenciados. El Estado lo tiene diferenciado, tiene un Ministerio de Turismo y Cultura, tiene un Ministerio de Cultura y otro de Turismo, separados. Yo recuerdo un debate que tuvimos cuando se estaba instalando el Instituto Nacional de Cultura hace muchísimos años, cuando tenía dentro del equipo de consultores nuestros a un ilustre rector de la Universidad Católica, el padre Felipe MacGregor. Yo presenté la tesis de que turismo y cultura debían ir juntos, de que era absolutamente indispensable. El padre MacGregor se molestó muchísimo conmigo. Me dijo que yo estaba diciendo una barbaridad, porque el turismo se ocupa de negocios, la cultura no es un negocio. Yo no le discutí mucho, entre otras cosas, porque le tenía un gran respeto al padre MacGregor, y por otro lado, porque consideraba que de algún modo tenía razón, porque efectivamente tienen dos objetos distintos, dos objetivos distintos frente a un mismo objeto. Creo, yo simplemente para terminar con esto, que es absolutamente indispensable considerar que el sector privado no se puede liberar de su obligación de participar directamente en cualquiera de los dos campos, ya sea en el campo de la, del rescate histórico, del valor histórico de los objetos, o de su rescate como elemento de desarrollo económico, que es el turismo. Y el Estado tiene la obligación de participar, necesariamente, no porque sean los bienes de objetos de propiedad del Estado, sino simplemente por una razón, porque siendo de propiedad de la nación, es decir, de todos ellos, y es el Estado el que nos representa jurídicamente para el ordenamiento de nuestros derechos y deberes, entonces obviamente el Estado tiene la obligación de participar dentro de eso. Y ojalá que juntos, a mí me ha tocado la experiencia a lo largo de mi vida, que es bastante larga, de participar en estos vericuetos de turismo y de arqueología. Y quiero contarles, pero esto sí, les pido por favor que no lo divulguen, el 90% de los trabajos que yo he hecho han sido financiados desde el sector privado. El 20%, generosamente 30%, de mi participación en investigaciones arqueológicas con fines estrictamente históricos, en las partes donde he trabajado, ha sido con participación de la Universidad del Estado o de los diversos institutos o ministerios, no todavía, pero
que nos apoyaban en la investigación. Bueno, muchas gracias.